Buenos días a todos y todas. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, qué raro, ¿ah? Bueno. Buenos días. Buenos días. Gracias por conectarse y atender el llamado. Esto es, bueno, un imprevisto. Vamos a continuar con la clase. Esta sería la segunda reunión. Creo que nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Bueno, en todo caso, vamos a continuar. Creo que acá. Bueno, mire, vamos a tener un espacio limitado porque vamos a trabajar con el Zoom gratuito y todos ustedes saben de que el Zoom gratuito solo son 40 minutos. Así que vamos a ser bien lacónicos, vamos a ser bastante genéricos para explicar. Ya habrá tiempo la otra semana. Bueno, sí, ya no habrá clases siempre, ¿verdad? Previa a las vacaciones, ¿verdad? Entonces vamos a abundar un poco más. Así que esta mañana vamos a entrarle a las dos corrientes teóricas fundamentales en sociología. Bueno, en sociología, pues vamos a poder destacar dos corrientes teóricas y son el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. Entonces vamos a entrarle, pues, primeramente con lo que es el estructural funcionalismo. Para comenzar, quisiera decirles que el estructural funcionalismo es la corriente teórica que le da, con la que se funda la sociología. En realidad, la sociología nace con esta corriente teórica. Resulta que el estructural funcionalismo va a tener como ese legado, ese privilegio, si ustedes quieren también, ese privilegio de haberle permitido a la sociología surgir como ciencia. Entonces, es muy importante que destaquemos eso. Porque precisamente la sociología como ciencia nace, surge y se desarrolla con esta corriente teórica precisamente. Si ustedes se remiten a la historia, por ejemplo, de la sociología como ciencia, va a encontrar que en Comte, por ejemplo, que es el creador de la sociología, en Durkheim, gente como Durkheim, Comte, precisamente van a todos sus planteamientos científicos se van a sostener gracias a esta corriente teórica. Bien, sin más, vamos a plantear con el primer supuesto importante que sostiene el estructural funcionalismo. Vamos a decir el siguiente planteamiento. Considera a las sociedades como sistemas organizados con y en partes interrelacionadas, similares a los organismos biológicos. Ocurre que la sociología, como ha ocurrido con otras ciencias, no es la única. En su etapa de fundación, de origen, en su etapa de origen, tuvo que prestarle a otras ciencias muchos supuestos, más que todo teóricos y metodológicos.
y uno de ellos a los que le prestó la sociología de sus supuestos teóricos y metodológicos fue a la biología. Para entonces, cuando Comte estaba en los, como dicen, fraguando, cocinando, si usted quiere, o amasando a la sociología, así como cuando el panadero está haciendo el pan, ocurre que en ese entonces la biología era una ciencia propiamente dicha y había alcanzado un desarrollo tal que tenía un objeto, una teoría y un método bien robusto, definido y aplicado en aquel entonces. Entonces, viene Comte y dice, bueno, vamos a hacer algo que es necesario, que el prestarle supuestos teóricos y también metodológicos a la biología. Por eso es que decimos aquí que sociológicamente hablando, se consideran a las sociedades como sistemas organizados con y en partes interrelacionadas, similares a los organismos biológicos. Esto es muy importante porque usted puede decir, bueno, ¿en qué sentido? Pues vamos a poder nosotros comparar a las sociedades humanas, para el caso de la sociedad salvadoreña, a un organismo biológico. Bueno, a continuación, pues vamos a seguir con ese planteamiento y ese discurso que le va a dar respuesta a eso que yo acabo de mencionar. Ocurre que hay algo que puede aclararnos ya, es eso que acabamos de hacernos, nos acabamos de preguntar. Cualquier grado de complejidad en una sociedad implica relaciones de interdependencia dentro de ella, por lo que pueden ser considerados como subsistemas, principio biológico fundamental prestado por la sociología a la biología. Para comenzar, ocurre que en biología existe un objeto de estudio que tiene un grado de complejidad. ¿Y cuál es el objeto de estudio? Uno de los objetos de estudio de la biología que son muy complejos. Por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema altamente complejo, complicado también. Por lo tanto, la biología identifica ahí sus sistemas, también identifica partes interrelacionadas, con cada una con sus propias funciones. Entonces dice, eso lo vamos a aplicar a las sociedades, a tal grado que también una sociedad humana como la que existe hoy en día, en pleno siglo XXI, también adquieren ese carácter complejo, como lo es digamos, ese sistema llamado cuerpo humano. Ocurre que ahora las sociedades son altamente complejas, altamente interrelacionadas, que tienen también pues, dinámicas propias como las de un cuerpo o las de un sistema biológico. A tal grado que, pues, porque ocurre que Comte decía, bueno, miren, fíjense que el cuerpo humano tiene un sistema digestivo y todos y todas tenemos en el imaginario colectivo cómo es el sistema digestivo. El sistema digestivo, como un sistema biológico, inmediatamente está constituido por partes. Y cada parte, vale decir, cada órgano del sistema digestivo tiene sus funciones. Por ejemplo, el estómago tiene sus funciones. El hígado tiene sus funciones propias. El páncreas tiene su función propia. Unidas todas esas funciones hacen que el sistema digestivo funcione bien. Pero si funciona
el hígado mal, o si el hígado ya no funciona, ya hay problemas para que el sistema en general funcione bien. Entonces, dice Comte, también en la sociedad ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo también. Y por eso es que le toman prestado a la biología ese supuesto teórico y metodológico. ¿Cómo lo podemos aplicar a la sociedad? Bueno, la sociedad salvadoreña, también en la sociedad salvadoreña vamos a encontrar partes o subpartes que hacen funcionar a la sociedad o a la sociedad salvadoreña como tal. Ejemplo, la economía. La economía es una parte, la política es una parte. Ojo con eso. Lo cultural es una parte, lo educativo es otra parte. La seguridad pública, tanto que se está hablando ahora de la seguridad pública, a tal grado que hoy nos dicen que somos la sociedad más segura del mundo mundial. ¿Va? Imagínense, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que también como el cuerpo humano, la sociedad salvadoreña puede ser también explicada. Entonces, como dice este supuesto metodológico y teórico biológico, que en la medida que un cuerpo es más complejo, en esa medida sus partes son más interdependientes. Interdependientes. O sea, a medida que es más compleja una realidad, hay partes más interdependientes para que esa compleja realidad funcione. Entonces, decimos pues que, por ejemplo, cuando la economía está bien, pueden funcionar también las otras áreas, por ejemplo, lo social, la salud, lo educativo, van a funcionar bien, porque la economía es el lugar en donde se garantiza la vida material. O sea, aquí yo ya estoy haciendo un discurso sociológico con referentes teóricos y metodológicos propios de la biología. Entonces dice, estamos haciendo pues ya verdaderas comparaciones de lo social con lo biológico. Dice, el cambio social es inherente a la sociedad, en cuanto que esta es un sistema de acción. Otro principio fundamental tomado prestado por la sociología a la biología. ¿Sí? O sea que, al igual que en lo biológico, los cambios se dan en una forma inherente, en una forma innata, en una forma natural. O sea que, por ejemplo, en lo biológico, pues, en la medida pues que la naturaleza humana tiene como todos los elementos, todas las sustancias para que una parte o un sistema se autorregule y también vaya cambiando, en esa medida pues no va a haber problema. No va a haber problema. Entonces, así también podemos nosotros retomar ese planteamiento a la sociedad. Entonces, para los estructurales funcionalistas, el cambio social se da por su propio peso. No es provocado. No hay necesidad de andar provocando problemas. Este es un discurso estructural funcionalista. Yo no sé si ustedes cuando leen las noticias, cuando, por ejemplo, oyen las noticias o las ven, oyen mucha gente que dice, yo no sé por qué estos andan haciendo berrinche en la calle, tomándose las calles porque no tienen agua o porque no tienen empleo, etcétera. No hay necesidad de hacer berrinches, para eso están las leyes.
Yo no sé si ustedes han escuchado este planteamiento en la realidad como la salvadoreña. Entonces, esta gente que dice eso es porque se considera que los cambios humanos se pueden dar a través, o sea, los cambios sociales y humanos se pueden dar mediante, ir a la fiscalía, poner una denuncia o poner una demanda, etcétera, etcétera, porque existen leyes y que esas leyes funcionan para poder solventar esos problemas. Y ocurre que en la sociedad salvadoreña no es así en verdad, no es así en la realidad. Pero esto quizás vamos a tener que discutirlo más presencialmente, porque por el tiempo no podemos detenernos. A tal grado que ven este cuadro, ¿lo logran ver? Lenin, ¿lo ves? Cristian y Alana. Ay, yo creí que había clases en línea, están, ¿qué hay? Hay un evento. Sí, licenciado, lo alcanzo a ver claro. Ok. ¿Ah? Sí, mira bien. Ok, Sí. entonces aquí Por está. eso, Aquí hay en línea, no aquí. Ay, después, ya vuelvo. Bueno, por favor, ahí pongamos atención. Aquí hay un cuadro, un cuadro comparativo, y lo mejor que le puede ocurrir a un cuadro comparativo es que hable por sí solo. Un cuadro comparativo que habla de las características de la estructura funcionalismo en cuanto a considerar a la sociedad como un organismo biológico. Si para la sociedad la sociedad es un sistema o una estructura social, para la biología es un sistema constituido por aparatos u órganos biológicos. Entonces volvemos a la izquierda y la cultura, si lo que para la sociedad es la cultura, para la biología podría ser lo nervioso. Ustedes saben que la cultura es todo, y esto lo decíamos en clase presencial. Es como el aire que respiramos. Es todo. Mire, ahorita estamos haciendo uso de la cultura. Desde mi lenguaje hasta lo que vestimos, lo que estamos utilizando para que esta clase se lleve a cabo, etcétera, etcétera. Es propio de la cultura que nos está agenciando. Valga la palabra. Nos está agenciando pues una capacidad de gestión, ¿verdad? De gestión. Entonces, solo nos van quedando 10 minutos. Por favor, si alguien puede llevar la cuenta y me dice. Entonces, ahorita 10 minutos nos quedan. Entonces, vean, ocurre pues que este cuadro comparativo es funcional para poder explicarnos cómo la biología tiene un equivalente también para lo que vamos a considerar en la sociedad como tal. Luego tenemos que entrar también en lo que es el materialismo histórico. El materialismo histórico, como dijimos al principio de la clase, es precisamente pues otra corriente teórica de la estructura de la sociología. A diferencia del estructural funcionalismo, el materialismo histórico maneja un supuesto fundamental para todo tiempo y para todo lugar. La actividad económica como base de toda organización social. Las características de este planteamiento o con esta forma de considerar a la sociedad sería como la principal, y es el pensamiento dialéctico. La contradicción como mecanismo para plantear los cambios o transformaciones
es como el meollo, es como el fundamento del pensamiento dialéctico que caracteriza al materialismo histórico. Este pensamiento dialéctico maneja que el punto de partida no es igual al punto de llegada. Es más desarrollado y superior. Bueno, este del punto de partida no es igual al punto de llegada, no es más que el movimiento en espiral. Todos tenemos, pues, en el imaginario colectivo, nosotros, ustedes y yo, cómo es una espiral. La espiral, pues, una vuelta al mismo, del mismo punto, al mismo nivel, pero en otro, en un nivel más alto, en un nivel más superior. Pero eso quizás, en modo presencial, quizás sería más ilustrativo, como plantearlo. La vida tiene un movimiento en espiral. Ustedes no son lo mismo como cuando estaban hace, ¿qué? 10, 15 años en primaria, en la primaria. Ni física, ni mentalmente, mucho menos espiritualmente. Entonces, no somos lo mismo. La sociedad, la naturaleza y el pensamiento tienen movimiento, entonces, articulabilidad y direccionalidad. Y direccionalidad. Entonces, vean, aquí pues nosotros vemos que el pensamiento dialéctico que caracteriza al materialismo histórico plantea que nosotros tenemos movimiento en el sentido de que tenemos relaciones de desarrollo y de superioridad entre nosotros y nosotros mismos. Yo, por ejemplo, si vieran una fotografía de cuando tenía 3 años, por ejemplo, o 6 meses, no es el mismo Miguel Molina que ustedes están viendo ahorita. Ha habido un desarrollo y ha habido una relación de superioridad. ¿Tenemos articulabilidad? Sí. Nos articulamos a las distintas dimensiones de la vida, la economía, la política, lo social, ¿sí? A lo cultural, a lo ecológico. Entonces, ahí nos articulamos. O sea, articulabilidad en tanto que vínculo estrecho. La salud, no digamos. La educación, no digamos. Direccionalidad, bueno, quiera sí o no, nosotros los seres humanos tienen rumbos deseados y también rumbos construidos propiamente porque hemos querido ser así. Por nuestras decisiones, por buenas o malas que hayan sido o que sean, siempre tenemos un rumbo que nos lleve a buenos puertos o a felices destinos. Eso depende mucho de nosotros. Entonces, a eso también le podemos considerar como una direccionalidad. Bien. Pues aquí está lo que veníamos hablando. El padre de la sociología, que es Augusto Comte. Comte es el fundador. Otros le dicen el padre de la sociología. Muy bien planteado también. Muy bien planteado. Así que vamos a considerar pues, a Comte como ese pionero, como ese preocupado por los problemas sociales de su tiempo. Él era francés y la Francia de aquel entonces, de 1800, del siglo XIX, pues era una sociedad también altamente organizada en aquel entonces, capitalista,
y que ya manejaba o ya se configuraban realidades adversas a lo que podría ser una sociedad equilibrada o armoniosa. Habían problemas de desempleo, problemas de prostitución, por ejemplo, problemas de la salud, ¿sí? Ya incluso habían problemas ecológicos. Entonces, todo eso Comte lo vio con sus propios ojos y dijo, miren, ocurre que no hay una ciencia que se preocupe por esos problemas. Entonces, como todo, pues un empático se va a meter a la gran tarea de crear la disciplina que en verdad viera el problema de la sociedad. Entonces, aquí vemos a Comte, pues, es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estadios, ya formulada en las obras de su juventud. En ella se contiene la crítica a la religión, a la metafísica y a la declaración de su positivismo. Aquí vemos los aportes de haber fundado a la sociedad. Comte, y esto quizás no lo destacan muchos, también le hizo un aporte sustantivo a las ciencias políticas. Él también fundó una ciencia política. Ese es otro quizás aporte fundamental. Entonces vemos pues que ¿a qué le va a llamar una ciencia? A una política positiva. Después de una ardua labor de modificación de su producción intelectual, lo llevó a formular los cimientos de otra disciplina, además de la sociología, cuyos fundamentos fundamentales son: debe existir un gobierno para que exista una sociedad, y un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno, para que le dé dirección y cohesión a lo político. Situación que es cierta, ¿verdad? Es cierto. Bueno, otro aporte sustantivo es que incluso Comte fundó una religión de la humanidad. ¿En qué consistió esa religión de la humanidad? Propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales, así como tampoco con un Dios. El objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos, y para cumplir con su dogma se debía amar